está cambiando la gráfica. Entre los colores que tiene la gráfica tenemos la probabilidad de estar en la bolsa H1, dado que saquemos un dulce de algún sabor, está en color azul. La bolsa H1 es donde son solo de cereza. Tenemos la probabilidad de estar en la bolsa H2, dado que saquemos un dulce de cualquier sabor. La hipótesis H2 es que sea 75% cereza, 25% lima. La probabilidad de que estemos en una bolsa con 50-50 es la línea gris. La línea amarilla es la probabilidad de que estemos en una bolsa 4, la cual es 25% cereza, 75% lima. Y la bolsa H5 es donde tenemos el 100% de lima, ¿de acuerdo? Que es la línea morada. Va. Entonces, cuando inicia el experimento y no hemos sacado ningún dulce, únicamente tenemos la bolsa, entonces no sabemos qué bolsa tenemos. Por lo tanto, su probabilidad es la misma probabilidad de distribución de las bolsas, ¿sí? Porque no hemos sacado un dulce, entonces todavía no tenemos datos para procesar y poder determinar en qué bolsa estamos. Entonces, si vemos la gráfica, lo que tenemos en H0 son esos valores. Tenemos que H1 puede estar en un 10%, creo que era, ¿sí? Un 0.1. Tenemos a la bolsa de que sea 75% cereza, 25% lima. Tenemos una probabilidad del 0.2. De que sea 50-50, tenemos una probabilidad de 0.4. Esa es la que tiene mayor probabilidad. De que sea una bolsa del de que sea una bolsa con 75% lima y 25% cereza, vuelve a repetirse que sea de 0.2. Y de que sea 100% lima, es la misma probabilidad de que sea 100% cereza, que es del 0.1. Entonces esos son nuestros puntos iniciales, ¿de acuerdo? Y aquí es donde empieza a cambiar esto y era lo que me llamaba la atención y lo que me interesaba que pudiéramos ver. Entonces calculamos las probabilidades cuando sacamos un primer dulce y resulta que ese primer dulce es un dulce de lima, ¿sí? Entonces sacamos nosotros nuestras probabilidades y resultamos con estos primeros valores, ¿de acuerdo? La hipótesis 1, que era que fuera un dulce 100% cereza, una vez sacamos el dulce de lima, se pierde toda probabilidad de que sea ese tipo de bolsa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa línea se va a 0. No puede ser de que estemos en una bolsa que sea 100% cereza si yo ya encontré uno de lima, ¿de acuerdo? Entonces, primera hipótesis descartada. Y eso lo determinamos por medio del teorema de Bayes. No es de que nuestra lógica humana nos dijo, ah, sí, o sea, obviamente, si sacaste uno de lima, no puede ser 100% cereza. Que es fácil decirlo, pero ¿cómo lo representan ustedes de una forma numérica? Una forma cuantitativa, ¿sí? Entonces resulta que con Bayes nosotros podemos encontrar que en ese momento la probabilidad de que sea esa bolsa es 0. No hay probabilidad que eso ocurra. Lo que ocurre con la bolsa 2, en la que hay un 75% cereza y 25% lima, eso significa que si la bolsa tiene 100 dulces, 75 dulces van a ser de cereza y 25 dulces van a ser de lima. Eso significa que cuando yo saque un primer dulce y resulte ser de lima, si estuviera en esa bolsa, la probabilidad sería relativamente baja, ¿sí? Sería de un 25% de sacar un dulce de lima. Entonces, si el primer dulce que yo saqué fue de lima, entonces esa hipótesis, si bien no llega a 0, baja, es la línea anaranjada, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos viendo ya de que el hecho de haber sacado como primer dulce un dulce de lima ya empieza a disminuir la probabilidad de que sea una bolsa que sea 75% cereza, 25% lima. ¿De acuerdo?
De ahí tenemos la tercera hipótesis. En la tercera hipótesis es que sea 50% lima y 50% cereza. Es la línea en color gris. Cuando sacamos el primer dulce, se mantiene en la misma probabilidad, 0.4. Si quisieran una explicación lógica de por qué se mantiene en 0.4, es porque dentro de esa bolsa hay un 50, digamos que si hay 100 dulces, hay 50 dulces de cereza y 50 dulces de lima. Entonces, si yo saqué ahorita uno de cereza, perdón, si saqué ahorita uno de lima, perdón, entonces genial. La estadística dice que el segundo dulce que yo saque pudiese ser de cereza, porque tenemos un 50-50, ¿va? Entonces, si el primer dulce es de cereza o si el primer dulce hubiera sido de lima, su probabilidad se mantiene exactamente igual. Ok, ahora vamos con la cuarta hipótesis. La cuarta hipótesis es que sea 75% lima y 25% cereza. En una bolsa con 100 dulces pueden haber 75 dulces de lima y 25 de cereza. Si al momento que yo saco de la bolsa es un dulce de lima, entonces aumenta mi probabilidad de que en las bolsas que tienen más dulces aumenta la probabilidad de que tenga yo en mi poder una bolsa que tenga mayor cantidad de dulces de lima, bajo esa hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, la línea amarilla, al momento que se extrae el primer dulce, sube, ¿sí? Es la primera que sube. De las tres gráficas que analizamos antes, es la primera que sube. ¿Y por qué es que sube? Porque dentro de esa bolsa hay 70, digamos que si hubiera 100 dulces, hay 75 de lima y 25 de cereza. ¿De acuerdo? Y la cuarta gráfica, y la quinta hipótesis es la hipótesis en que sea 100% de lima. ¿De acuerdo? Eso significa que cualquier dulce que yo saque de lima va a incrementar la probabilidad de que me encuentre en esa bolsa. Entonces, esa gráfica empezó en el 0.1 y al yo sacar el primer dulce de lima, lo que hace es incrementarse también. Inclusive si comparan la pendiente del incremento de la hipótesis 4 con la hipótesis 5, van a ver que es mayor. Significa que está ascendiendo más rápido. ¿De acuerdo? Y que tiene sentido lógicamente. Y esto es lo chilero, ¿va? Y es lo que les digo que me gusta y me llama mucho la atención. Porque cuando nosotros platicamos de estas cosas de forma lógica, o sea, cuando nuestro cerebro lo procesa, es sencillo decirlo, ¿sí? Pero ¿cómo hacer que un sistema, que un algoritmo esté dando esos mismos resultados que para nosotros son lógicos? O sea, no es que nosotros nos pongamos a hacer cálculos matemáticos al escuchar eso, sino que podría decir inclusive que por sentido común decimos, no, o sea, sí, obvio, si es una bolsa en donde donde todos los dulces son de lima y saqué uno de lima, entonces hay mayor probabilidad que sea de ese tipo. Lo mismo con el que tiene 75 dulces de lima y 25 de cereza, ¿sí? Y sin embargo acá lo estamos plasmando por medio de un proceso estadístico que al final es matemático, ¿va mucha? ¿Qué pasa cuando sacamos el segundo dulce de lima? Que fue ahí donde nos quedamos la semana pasada. Sacamos los cálculos de las hipótesis a posteriori y lo que estamos graficando acá son las hipótesis a posteriori, que es lo que ocurre después de hacer el experimento. Entonces sacamos el segundo dulce de lima. La primera hipótesis continúa en 0 y de ahí no se va a poder levantar nunca, ¿sí? Porque no puede ser que en una bolsa que tenga los 100 dulces de cereza salga uno de lima. Nuestra segunda hipótesis, que es que existan 75, digamos que estamos hablando de bolsas de 100, va mucha. Entonces, de 100 dulces. Entonces, 75 van a ser de cereza, 25 de lima. Entonces, al sacar el segundo dulce de lima, entonces algo así como que, o sea, no es lógico que teniendo solo 25 dulces de lima en una bolsa de 100 dulces, el segundo me salga de lima. Entonces, su probabilidad, ¿qué pasa? Sigue en decremento, ¿sí?
y nuevamente es el proceso bayesiano el que está empezando a no despreciar, sino que está empezando a ser notable de que esa hipótesis no es posible, o sea, no puede ser que vayamos por ese camino. En el tercer escenario, en que sea 50-50, que es el color gris, entonces ahí ya empieza a caer, ¿va mucha? Porque decíamos que si teníamos 50-50 era como lanzar una moneda. Entonces la primera vez que sacáramos un dulce tenía que ser un sabor, el segundo dulce tenía que ser de otro y se tenía que mantener más o menos ese comportamiento. Por ser una bolsa de 50-50, estoy hablando de la hipótesis 3. Pero resulta que ese segundo dulce fue de lima también. Entonces ya no es tan probable de que la bolsa sea 50-50, ¿va? Entonces lo que ocurre ahí es que cae la probabilidad de que sea la hipótesis 3, la que es 50-50. ¿Qué ocurre con la hipótesis 4? 75 dulces de lima y 25 dulces de cereza. En ese momento la hipótesis 4 crece también. Porque si yo ya saqué 2 dulces de cereza, significa que en la bolsa hay más dulces perdón, si yo ya saqué el segundo dulce de lima, significa que en la bolsa hay más dulces de lima que de cereza. ¿Sí? Sin embargo, noten algo. La pendiente de esa gráfica, de ese tramo, del sacar el primer dulce al segundo dulce, ya decrementa. ¿Sí? Entonces ya es así como que sí puede ser que esté aquí, pero ya no está subiendo su probabilidad de forma tan significativa como la primera vez. Sin embargo, sigue en ascenso. ¿Qué pasa con la hipótesis 5? En que la bolsa es 100% de dulces de lima. Se vuelve a incrementar la probabilidad. Y ahí, como lo vemos, pudiese ser que tuviera la gráfica de ese tramo tuviese la misma pendiente, ¿va? O sea, se mantiene constante su crecimiento. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Y por eso era que me interesaba tanto mostrarles la gráfica. Y no sé si sirvió tanto como yo esperaba. Pero aquí se puede ver cómo está cambiando todo el sistema. ¿Sí? Va. Entonces ahora, digamos que vamos a extraer el dulce 3. Un tercer dulce. Y ese tercer dulce va a ser de lima también. Eso significa que mi árbol ahora va a continuar creciendo. Ok, lo que correspondería hacer ahora para esta línea es encontrar la probabilidad de que sea un dulce de cereza, pero que sea el tercer dulce de cereza en serie que encontremos, ¿va mucha? Entonces tendríamos que multiplicar las probabilidades de llegar desde la raíz del árbol a cada una de las bolsas y de cada una de las bolsas pasar a la probabilidad de sacar un dulce de lima y después la probabilidad de pasar a encontrar un segundo dulce de lima y después la probabilidad de pasar a un tercer dulce de lima, ¿sí? Entonces sacar eso para cada una de las bolsas y después multiplicarlo y después sumarlo, perdón. Entonces lo que terminaríamos teniendo sería una fórmula de este tipo. Sí, ahí creo que la había dejado configurada ya. Que sería una potencia, ¿va? Mucha, porque la probabilidad de que sigan apareciendo esos dulces sigue siendo la misma, la que tenemos acá definida. Lo único es de que no sé si se recuerdan ustedes, cuando multiplicamos números decimales, en vez de hacerse más grande el número decimal, se hace más pequeño. Entonces lo que va a provocar ahí es que se vaya reduciendo la probabilidad. La probabilidad de sacar un dulce de lima inicialmente era del 5%, de ahí se redujo al punto 33, de ahí se está reduciendo ahora a punto 24, ¿de acuerdo? Entonces ahora calculamos la probabilidad de sacar un dulce de lima, dado que estamos en la bolsa H1, que es la bolsa con 100% lima. Entonces ahí nuestra probabilidad no existe.
Después calculamos la probabilidad de obtener un dulce de Lima, dado que estamos ya en la bolsa H2. O sea, ya no tenemos que multiplicar la probabilidad de estar en la bolsa H2, sino únicamente multiplicamos las probabilidades de llegar al primer dulce de Lima en la bolsa H2 hasta llegar al tercer dulce de Lima en la bolsa H2. Y para eso es que nos servía el árbol. Perdón que lo perdí, no creí que lo fuera a perder. Entonces, básicamente tenemos, creo que esto también lo había dejado ya formulado. No, este no está formulado. Entonces sería acá dólar y dólar. Ya ahí estamos. Entonces nos daría esto. Ahora sí podemos hacer copy paste y nos da esta probabilidad. En este caso es lo mismo. Vamos a congelar esta celda, que es la que contiene la probabilidad de sacar un dulce de ese tipo, y le vamos a calcular también su potencia. Para esta vamos a hacer lo mismo. Y para esta vamos a hacer lo mismo. Y entonces sigue siendo 1. Ahora realizamos la operación, que es multiplicar la probabilidad de que estemos en una bolsa. Aquí el teorema de Bayes. La probabilidad de que estemos en la bolsa multiplicado por la probabilidad de obtener un dulce de sabor, dado que estamos en una bolsa en específico, dividido por la probabilidad de estar sacando un dulce de cierto sabor. Entonces es la fórmula que tenemos aquí arriba. Ok, entonces debiese funcionar solo copiarla. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahí estamos. Va. Estos son nuestros nuevos valores, nuestra nueva hipótesis a priori. ¿Qué ocurrió, va mucha? Va. Miren pues. La hipótesis 1 dijimos que nunca jamás se va a volver a levantar. Continúa en 0. La hipótesis 2, al sacar el tercer dulce de Lima, si se dan cuenta, se está empezando a acercar a 0 así salvajemente. Está en un 0.01. Porque si el tercer dulce que saco es de Lima, o sea, así demasiada casualidad que en una bolsa que tiene solo 25 dulces de Lima me esté sacando un tercer dulce de Lima. La que es 50% ya también está empezando a caer, porque no es posible que el tercer dulce de Lima que el tercer dulce sea de Lima, dado que tengo 50 de un sabor y 50 del otro. En dado caso tendría que ir mitad y mitad casi. La probabilidad de la hipótesis H4, que sean 25 dulces de cereza y 75 de Lima, crece. Sin embargo, ¿cómo creció ahora? Creció menos todavía de lo que había crecido en el punto anterior. Pero ¿qué pasó con la bolsa que es 100% Lima? Ya rebasó a la hipótesis 4, mucha. Porque eso es lo que se está haciendo en este cuarto dulce. En este tercer dulce se está haciendo más probable. ¿Sí? Y nuevamente les digo, mucha, esto es cálculo matemático. O sea, no hay pierde. ¿Qué va a pasar si lo seguimos incrementando? Inclusive creo que ahorita va a funcionar únicamente hacer un copy paste de todo. Ahí estamos. ¿Qué pasó ahora entonces? Sigue creciendo mi hipótesis 5. La hipótesis 4 ya empezó a decaer porque ya no se está haciendo tan probable de que sea 75%, que sea la bolsa de 75 dulces de Lima y 25% cereza. La que sea 50% va en picada también. La 2 ya es casi 0, ahora es un 0.00, o sea, ya está cerquísima del 0. Y la 1 sigue
no se va a levantar nunca. ¿Qué ocurre ahora al sacar el quinto dulce de lima? Es la misma fórmula. Todos empezaron a caer ya y únicamente la hipótesis 5, que es la hipótesis que sea todo de lima, sigue incrementándose, ¿va mucha? Entonces ahí ya se empieza a ver una tendencia, ¿de acuerdo? Y la tendencia es la hipótesis 5. Entonces, si esto fuera un sistema informático, o sea, si ya estuviera sistematizado, al momento de obtener ese quinto dulce, ya se podrían empezar a hacer conclusiones, a poder que nuestro sistema, pues, va a sonar chistoso, ¿va? Pero ya se podría dar la impresión que nuestro sistema es inteligente, ¿sí? Porque ya es capaz de seleccionar o escoger la bolsa que tenga mayor probabilidad de ser la correcta. Si seguimos nosotros haciendo ese copy-paste, que ya tenemos ahí las fórmulas, si tienen dudas respecto a alguna fórmula me comentan, lo que encontramos es el mismo comportamiento, ¿sí? El H4, que son los 75 dulces de lima, 25 de cereza, empieza a decaer poco a poco, muy sutilmente. El H5 sí está subiendo, o sea, eso es la respuesta, no hay manera de que nos podamos ir a otro lado. La que sea 50%, si se dan cuenta, ya está también casi pegada a cero, está en un, no sé cuál es la gris, ok, es la 0.003, ya también llegó a esa cantidad. La 2, yo creo que aquí ya es 0. Y la 1, que jamás se levantó, ¿va mucha? Entonces, esto que tenemos aquí es el aprendizaje por métodos estadísticos. Y este método de Bayes dicen que es uno de los métodos más eficientes y que regularmente da el resultado correcto por el hecho de tener o de evaluar a todas las hipótesis, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? Construimos nuestro árbol de probabilidades, utilizamos teorema de Bayes, aprendimos que era una hipótesis a priori, una hipótesis a posteriori y listo. Con esto podemos seguir armando nuestra tabla y seguir viendo cuál es, aunque aquí ya es más que claro, mucha, cuál es la bolsa en que nos encontramos a partir del experimento que estamos realizando nosotros acá. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Entonces ese era el interés que tenía de poder resolver este primer ejemplo con ustedes. Creo que esto nos da un entendimiento diferente de cómo funcionan este aprendizaje por medio de estadística y creo que nos ayuda a entender mejor este tipo de sistemas, ¿va? Entonces, hay una parte del libro y es lo que quiero que resuelvan para el próximo sábado. Hay una segunda gráfica que habla acerca de la predicción bayesiana. Lo que acabamos de determinar nosotros, que es esta gráfica de la izquierda, nos indica cuál es la probabilidad de que nos encontremos en una bolsa dado el dulce que estamos abriendo, ¿sí? Significa que nuestro experimento es dependiente del dulce que se esté sacando. ¿Estamos ahí claros? Va. Esta segunda gráfica es lo que quiero que sea su tarea y que puedan investigar y encontrar cómo poderla generar. Lo que nos muestra esta segunda gráfica es la probabilidad de obtener un nuevo dulce de lima, ¿sí?
Yo aquí en la gráfica de la izquierda determino cuál es la probabilidad de estar en una bolsa, dado que saqué un dulce. Y aquí lo que voy a encontrar es cuál es la probabilidad de que el siguiente dulce que saque sea un dulce de Lima. ¿Se entiende la diferencia? Ok, para no dejarlos tan en el aire, dice que esta gráfica se calcula por medio de esta fórmula que tenemos acá. Esta última acá. ¿Sí? La que está más a la derecha. Y que es básicamente realizar la sumatoria de la probabilidad de encontrar cierta cantidad de dulces de un mismo tipo dentro de una hipótesis multiplicado por la probabilidad de estar en una bolsa dado que obtuvimos un dulce. Estos valores, los del último término que se está multiplicando, son los valores que tenemos aquí. ¿Sí? Esos son los valores. Entonces eso significa de que esta gráfica nosotros la podemos generar para cada una de las hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, ¿estamos todos bien entonces? Ok, entonces con eso concluimos la clase de hoy y continuamos el próximo sábado.